¿Cómo han estado? Nos da mucho gusto saludarlos desde una nueva emisión de Aprende en Casa. En este momento estamos comenzando con un programa de física de segundo grado. ¿Cómo va todo en casa? Ojalá que muy bien y con mucha salud. Recuerden que mientras pasamos esta contingencia, necesitamos tener paciencia y trabajar siempre en equipo con quienes nos rodean. Y por eso invitamos a las familias a que nos apoyen en las preguntas y actividades que haremos durante esta sesión. Si ustedes nos ayudan, nuestros amigos y amigas van a tener cosas nuevas y especiales que compartir cuando regresen a clases. Esta es una muy buena oportunidad de poner en práctica una manera diferente de estudiar y de compartir nuevas experiencias en casa. Y hablando de experiencias, acuérdense que lo que hagamos en esta sesión va para su carpeta de experiencias. No olviden tener a la mano papel y pluma para escribir. Entonces, ¿qué nos toca estudiar? En esta sesión veremos algunos aspectos que se relacionan con las fuerzas y sus efectos. Reconoceremos las interacciones que ocurren en los objetos y las relacionaremos con las fuerzas, sus tipos y sus efectos. Seguramente en sus vidas cotidianas han escuchado muchas veces la palabra fuerza, en frases como hay que tener fuerza de voluntad, que la fuerza te acompañe o la fuerza del trabajo de las personas. Pero en estas frases su significado es muy diferente del que tiene en la asignatura de física. Tienes razón, porque la idea de fuerza en física nos ayuda a explicar cómo ocurren algunos cambios relacionados con el movimiento y la forma de los objetos. ¿Recuerdan cómo identifican que algo se mueve? ¿Qué cambios se pueden dar en el movimiento de los objetos? Las fuerzas intervienen en esos cambios y se analizan cuando interactúan dos o más objetos. Por ejemplo, cuando se empujan, se sostienen o chocan. Vamos a ver el siguiente video para identificar cómo ocurren las fuerzas y cuáles son sus efectos, porque este programa es para describir qué es la fuerza y qué tipos hay. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mueven los objetos? ¿O cuáles son las fuerzas que interactúan para que un balón inicie su curso? ¿Qué pasa cuando se detiene? ¿O cómo cambia su dirección? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Para que un cuerpo cambie su estado de reposo, otro cuerpo debe aplicar una fuerza inicial sobre él. La fuerza es todo aquello capaz de modificar el movimiento o la forma de los objetos. Una vez aplicada la fuerza inicial, que es la que produjo el movimiento del objeto, todo cuerpo conservará la trayectoria de su movimiento a menos que otro cuerpo u otra fuerza lo hagan detenerse o cambiar de dirección. Sabemos que un cuerpo está en movimiento porque podemos ver su cambio de posición respecto a un punto de referencia que consideramos fijo. No siempre es fácil detectar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuando se mueve. El aire también es materia, y aunque no lo puedas ver, ejerce una fuerza cuando se mueve en forma de viento. Por ejemplo, las aves como el cormorán, ayudadas por el viento, baten sus alas para cambiar la velocidad y dirección del vuelo. Utilizan la fricción del aire para planear y girar su cuerpo para descender en picada. Ahora que sabes que para que ocurra el movimiento se necesita de la interacción entre dos o más cuerpos, puedes ver el movimiento en todas partes. Dos motociclistas son dos cuerpos que se mueven e incluso pueden cambiar de dirección. Como podrás darte cuenta, todo a tu alrededor es movimiento. Siempre que un objeto cambia de forma o posición, hay una fuerza ejercida por otro objeto que ocasionó dicho cambio.
El mundo está hecho de materia y energía interactuando. El movimiento de un balón y el del planeta entero se rigen por las mismas leyes. Las fuerzas están presentes en todo el universo y son las causantes del movimiento. ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar a tu alrededor? El video nos explicó que las fuerzas pueden cambiar el movimiento y que son el resultado de la interacción entre los objetos. Por ejemplo, imaginen un balón moviéndose y los objetos que intervienen. Sus distintas interacciones pueden detener el movimiento del balón. Una de esas interacciones puede darse entre el balón que se mueve y un pie o una mano que detiene su marcha. O también está la interacción entre el balón moviéndose y el pasto que lo frena poco a poco hasta detenerlo. Exactamente, y con el próximo video vamos a seguir analizando las fuerzas. Pongan mucha atención, así podrán responder las preguntas. No olviden anexarlas a su carpeta de experiencias. ¿Cómo se puede identificar si hay fuerzas actuando? ¿Qué fuerzas no se dan por contacto? La vida diaria está llena de movimiento. El movimiento de los objetos se describe por medio de magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Sin embargo, la explicación de por qué ocurre o cambia el movimiento fue variando en la historia, junto con la forma de explicar los fenómenos del universo. Aristóteles, el filósofo griego, pensaba que el movimiento se debe a que cada cosa tiende por naturaleza a moverse hacia lo que él llamaba su posición natural. Para Aristóteles existían dos tipos de movimientos, el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento natural podía producirse hacia arriba o hacia abajo. De esta forma, los cuerpos pesados como una piedra tenderían naturalmente a ir hacia abajo y los cuerpos livianos como el humo hacia arriba. Por el contrario, el movimiento violento era un movimiento impuesto, originado por la acción de fuerzas que actuaban sobre un cuerpo jalando o empujando. En el caso del movimiento de una flecha, la fuerza inicial la produce el arquero y Aristóteles suponía que lo que mantiene la flecha en movimiento es el aire que la empuja constantemente desde atrás. En el siglo XVII, y contrario a las ideas de Aristóteles, Galileo separó el movimiento de los cuerpos de su misma composición. Afirmó que solo los cambios en el estado de movimiento de un cuerpo requieren de una causa y que el reposo no es en esencia distinto del movimiento rectilíneo uniforme. El trabajo de Galileo se orientó hacia el nuevo concepto de fuerza como aquello que causa el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Un cuerpo que se desliza por un plano horizontal totalmente liso y perfectamente pulido mantendría su movimiento hasta el infinito, siendo ese movimiento en línea recta y con rapidez constante. Si de otra manera este cuerpo se deslizara sobre una superficie inclinada, sufriría la acción de una fuerza que modifica su rapidez, aumentándola o disminuyéndola. En la vida diaria, vemos que los cuerpos que se deslizan sobre planos horizontales siempre acaban deteniéndose, porque es imposible tener una superficie completamente lisa, sin nada de fricción. ¿Sabías que, como en el espacio no hay aire, no existe la fuerza de fricción? Debido a esto, un satélite artificial continúa moviéndose por décadas sin que se altere su órbita natural. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección?
la fuerza que le imprimas y la dirección que le des. Puede ser por el impulso que tú le des y también por cómo vaya el viento. Por ejemplo, cuando juegas frontón y le pegas a una pelota, se va en una dirección y cuando choca con la pared cambia a otra. Cuando echas una piedra y choca con otra, se va a cambiar de dirección. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, tiras un pelotazo, puede pegar en el poste de la portería y cambiar su dirección. Cuando le pegas a una pelota y está el aire fuerte, hace que cambie el rumbo. Podemos definir fuerza como la acción que se ejerce sobre un cuerpo capaz de modificar su estado de reposo o de movimiento o bien de producir una deformación. Hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas a distancia y las fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no necesitan contacto físico entre los cuerpos involucrados y pueden actuar tanto a través del espacio vacío y de medios materiales. La fuerza a distancia que tenemos más presente es, sin duda, la fuerza de gravedad. La caída de los cuerpos es parte de nuestra experiencia cotidiana. La fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en la cercanía de la superficie terrestre se conoce como peso. Dicha fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Las fuerzas de contacto requieren que los cuerpos que interactúan se toquen, como una pelota de tenis al ser golpeada por la raqueta. Ambos cuerpos sufren una deformación a consecuencia de la fuerza de contacto. Los cuerpos permanecen en reposo a menos que se les aplique alguna fuerza. Para cambiar la velocidad de un cuerpo es necesario hacerle algo, interactuar con él, aplicarle una fuerza. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La aplicación de una fuerza. También los objetos en movimiento se detienen al experimentar una fuerza. Cuando dos cuerpos están en contacto, existe entre sus superficies una fuerza llamada fricción. Esta fuerza se opone al movimiento de una superficie sobre la otra. Imagina que aplicas una fuerza sobre un cuerpo. ¿Qué puede suceder? Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, pueden ocurrir diferentes efectos. Por ejemplo, que el cuerpo se ponga en movimiento. O que se detenga. Que cambie su rapidez. O la dirección de su movimiento. El estado de movimiento de un cuerpo solo puede ser modificado si actúa una fuerza externa sobre él. Para entender mejor los fenómenos físicos y realizar experimentos fáciles y divertidos, te recomendamos el Tianguis de la Física. Es un sitio en internet presentado por el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí podrás encontrar ligas a otros sitios que te ofrecen videos, animaciones y gráficas, además de información útil para la escuela y para elaborar juguetes científicos. Las fuerzas de contacto se llaman así porque se dan cuando los objetos se tocan. ¿Qué ejemplos de fuerzas por contacto identificaron en el video? Además de este tipo de fuerza, hay otro que se manifiesta a distancia, como las que producen los imanes o la fuerza de gravedad de nuestro planeta, que atrae los objetos hacia la superficie terrestre. Otro ejemplo de fuerza a distancia es el peso de los objetos, que se debe también a la atracción gravitacional. Por eso, el peso de un astronauta no es el mismo en la Tierra que en la Luna,
ya que la fuerza gravitacional que ejerce cada astro es diferente. Ojo, el peso de un objeto es diferente a su masa, la cual se mide en kilogramos. Con el siguiente video vamos a conocer más acerca de la fuerza de fricción y algunos aspectos con los que podemos describir las fuerzas. En todos estos casos, se ven involucrados distintos tipos de fuerzas que producen movimiento, como resultado de una interacción entre dos objetos. Diariamente, tenemos la oportunidad de observar cuerpos en movimiento. ¿Por qué se mueven? ¿Es posible predecir hacia dónde lo harán? No todas las fuerzas producen movimiento. Veamos un ejemplo. Si Pepe trata de empujar una caja que se encuentra en el piso, para lograr moverla, primero tendrá que vencer la fuerza de fricción entre este objeto y el suelo. Esto significa que, aunque Pepe realiza un esfuerzo muscular, no siempre se produce un movimiento. En este caso, al empujar la caja con ayuda de un carrito, Pepe requiere aplicar una menor fuerza, ya que la fricción favorece en este caso el rodamiento del carrito, en lugar de simplemente frenarlo. Otro ejemplo de fuerzas es el de las que actúan sobre las estructuras de los edificios. Es necesario calcular bien el punto de aplicación y la magnitud de las fuerzas participantes para buscar el equilibrio entre ellas y así evitar que con cualquier movimiento ocasionado por el suelo, los edificios se derrumben. ¿Sabías que la escultura de Coyolxauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, fue descubierta en el centro de la Ciudad de México, al pie de la escalinata del Templo Mayor? Esta monumental escultura, testimonio de nuestros antepasados, fue restaurada meticulosamente por expertos en el lugar donde fue descubierta. Sin embargo, si para esta restauración hubiera tenido que ser trasladada a otro lugar, el movimiento hubiera requerido mucha precaución. Habría que considerar su tamaño y su masa y aplicar las fuerzas necesarias para ello. El traslado habría podido lograrse con 2 grúas cuyas fuerzas permitieran levantarla y colocarla en el lugar de restauración. Todos los cuerpos son capaces de experimentar al menos una fuerza de la cual se puede especificar el punto de aplicación, la magnitud, la dirección, horizontal o vertical, y el sentido, que puede ser hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Para que un cuerpo no se mueva, es necesario que las fuerzas que actúan sobre él se contrarresten entre sí, produciendo un equilibrio. Por ejemplo, un gimnasta ejerce una fuerza en distintos puntos, que le ayudarán a mantener el equilibrio o moverse libremente, contrarrestando la fuerza de su propio peso y la tensión de las cuerdas que sostienen las argollas. En efecto, en un mismo objeto se pueden ejercer varias fuerzas al mismo tiempo, como sucede al patear una pelota. En este golpe, la fuerza entre el pie y la pelota solo se manifiesta durante el tiempo en que están en contacto. Cuando la pelota rueda por el suelo, después de ser pateada, experimenta 2 fuerzas equilibradas, el peso de la pelota y la fuerza que ejerce el piso sobre esta. Además, es frenada por la fuerza de fricción del pasto. Podemos observar cualquier objeto a nuestro alrededor para darnos cuenta que las fuerzas provocan el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Las fuerzas son magnitudes que pueden ser representadas por medio de flechas, las cuales proporcionan información sobre el punto de aplicación, la intensidad, la dirección y el sentido de estas. Una situación concreta en la cual se aplica el conocimiento sobre las fuerzas es en la industria de la construcción. Aquí es necesario conocer la fuerza que pueden soportar columnas o muros de carga de un edificio, así como la resistencia que tendrá este en caso de que se presente un sismo.
La idea de fuerza nos permite explicar los movimientos, su cambio y magnitud. También explica el reposo como un equilibrio de fuerzas, como en el caso que vimos en el video del gimnasta que se ejercita en los aros. Por todo eso, las fuerzas son muy importantes en el funcionamiento de máquinas, en la construcción de edificaciones y en la prevención de accidentes, entre muchos otros campos. A partir de lo visto en el programa, expliquen con sus palabras qué son las fuerzas, cómo ocurren y cuáles son sus efectos. Argumenten a favor o en contra la siguiente situación. Una pelota se detiene al rodar debido a que se le acaba la fuerza que contiene. No olviden guardar sus respuestas en su carpeta de experiencias. Regresando a los salones, las van a presentar a sus docentes. Por último, los invitamos a leer el libro Los viajes de Gulliver del autor Jonathan Swift, que pueden encontrar en los libros del rincón de las bibliotecas escolares y del aula. Ahí van a encontrar ejemplos de la aplicación de fuerzas y sus efectos, además de entretenerse con las aventuras imposibles del personaje. No olviden siempre ser pacientes, empáticos y solidarios con los demás. Mientras tanto, cuídense